Muy bien, aquí estamos en la Central de Informaciones. Mañana es el Día del Trabajo, 1 de mayo. ¿Conoce usted todos sus derechos laborales? ¿Sabe qué es lo que puede hacer y no puede hacer en un centro laboral? ¿Tiene conocimiento de ello para poder justamente exigir el cumplimiento de sus derechos? Si no lo sabe, entonces vea esta entrevista. Va a ser muy didáctica para usted, para todos nosotros. Estamos con el doctor Miguel Rosado, él es un conocido abogado laboralista y justamente nos va a dar mayores luces al respecto. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, Carlos? Muchas gracias. Gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los televidentes y, bueno, primero saludarlos por el Día del Trabajador. Es lo primero, como todos trabajadores, saludarlos por el Día del Trabajo. Es lo primero que hay que hacer. Este tema de los derechos laborales es realmente muy amplio, ¿no? Correcto. Tiene muchas aristas. Pero evidentemente hay derechos, no sé si el término sea correcto, no muy conocidos por el trabajador, ¿no? Que creo que también debería pues tenerlo ya en mente para poder, como decía, exigir a su vez el cumplimiento de sus derechos laborales. En términos generales, ¿hay respeto por los derechos laborales en el Perú? Muchas gracias por la pregunta. A ver, es un tema, como tú dices, muy amplio. Hay derechos que son derechos absolutamente clásicos, que son la jornada de trabajo, las vacaciones, las gratificaciones, pero hay otro tipo de derechos que se han ido desarrollando con el tiempo, que son absolutamente nuevos. Sobre el tema del respeto, hay instituciones como el Ministerio de Trabajo, hoy en día que está la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que se encargan de llevar a cabo el cumplimiento de esos derechos. El tema es cuál es el acceso de conocimiento del trabajador. ¿Realmente el trabajador conoce todos sus derechos? ¿Conoce solo los principales? ¿Está enterado? ¿Quién debe tener esa carga de informarle? El empleador debe tener una responsabilidad frente al trabajador, deberían ellos capacitarlos. Ellos tienen, así como en una relación comercial existe la asimetría informativa, en el derecho laboral existe el principio tuitivo. El derecho laboral está hecho para proteger al trabajador. En este caso, la empresa tiene la obligación de capacitarlos, el Estado también, propiamente. Y para ello, pues, se realizan campañas en el Ministerio de Trabajo, se realizan inspecciones de parte de SUNAFIL, y eso es importante. Entonces, el respeto es algo que se tiene que encaminar. Siempre se puede perfeccionar y esperemos que estemos en camino a eso. Claro, hay derechos que uno desconocía, por ejemplo, lo comentábamos en la pausa, este derecho a la privacidad en el centro de labor. ¿Cómo podemos explicarlo, describirlo? Porque también esto de privacidad es un término bastante amplio, ¿no? Es interesante lo que me dices. Mira, en el tema del derecho laboral hay que recordar una cosa principal. El derecho laboral está participado entre relaciones humanas. Entonces, las conductas que se pueden dar son diversas. Entonces, en el tema del trabajo, por ejemplo, existe el correo personal, existe el celular, existen muchos temas que se tienen que atender. Yo no toda la gente conoce cómo enfrentarse cuando, por ejemplo, el empleador quiere tener acceso al correo personal. Por ejemplo, yo he visto algún caso de una empresa que requisaba los celulares a la entrada, cosa que está prohibida. Entonces, vamos al punto. El Tribunal Constitucional ha tenido bastante jurisprudencia ya bastante bien organizada sobre el tema del correo personal. Se dice que el empleador tiene que tener una autorización mediante proceso judicial como para poder ingresar esos correos. No es tan sencillo como ir, decir vamos a revisarlo, vamos a intervenir en esa computadora. No, porque hay información muy sensible en un correo. Entonces, eso se tiene que manejar de esa forma. Así es. Entonces, tenemos este punto del derecho a la privacidad. También el derecho al trabajo digno. ¿Cómo lo podemos explicar para que la gente lo entienda? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el establecimiento de un ambiente digno para que el trabajador pueda desarrollar su labor. Correcto. En el caso del trabajo digno, algo que es importante es lo siguiente. Hay que recordar, los espacios de trabajo y un trabajo finalmente se convierte en un espacio casi familiar. Es un espacio donde nosotros pasamos mucha cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que brindar? Así como la Constitución defiende la dignidad de la persona humana, dentro del ambiente laboral no se le puede dar condiciones de trabajo que sean paupérrimas al trabajador. El trabajador lo que tiene que tener son condiciones mínimas que debe garantizar el empleador y que debe fiscalizar el Estado. Esas cuestiones son muy importantes. La dignidad es un principio básico para la persona. ¿La fiscalización del Estado se cumple? Mire, lo que pasa es que tenemos un déficit en el Estado.
No, es Sí. imposible, y yo hago un llamado, pues, es imposible que el Estado, con la cantidad de fiscalizadores que tiene, pueda estar, pues, en todas las empresas. Entonces, existe una responsabilidad doble. No solamente es el Estado, las empresas deben cumplir su papel dentro de la sociedad. Una empresa no deberían esperar que vengan y le toquen la puerta a decirle, señores, están haciendo mal. Tienen que, por favor, tienen que ponerse a derecho, tienen que establecer condiciones mínimas. Hablando de la dignidad, el tema de la seguridad, el tema de salud, un trabajador minero que no tiene las condiciones, no tiene las botas, no tiene los lentes, ¿de qué forma podría protegerse? Eso es un llamado de atención, eso tiene que tomarse con seriedad y se tiene que fiscalizar y en caso de fiscalizar, poner las multas correspondientes. Así es. Bueno, hay un derecho que también nos llama la atención, a tener armarios accesibles únicamente para el servidor, que creo tiene que ver también con la cuestión de la privacidad, ¿no? Claro, es un tema de privacidad, de intimidad. Uno sabe, como yo te había dicho, el espacio de trabajo es un espacio donde se pasa mucho tiempo, es un espacio casi familiar, entonces uno tiene artículos personales, puede tener información sensible que lleva al trabajo, que no necesariamente tiene que estar relacionada con la empresa. Entonces, hoy en día se ha desarrollado pues el tema de los casilleros personales que son necesarios cuando yo, por ejemplo, llevo alguna documentación, artículo personal que no quiero que se pierda. Entonces yo puedo exigir esas condiciones de trabajo. El empleador tiene que poner de su parte y cuando no se cumplen estas condiciones, cuando no se dan o cuando yo siento que el ambiente no es digno, cuando no hay las condiciones de seguridad o cuando se dan otros factores, podríamos nosotros equiparar esta situación a lo que es la hostilización laboral. Eso es un procedimiento que actualmente existe, que se puede dar, que se puede viabilizar y que los trabajadores perfectamente lo pueden utilizar. ¿Qué recomendaciones podría dar usted, doctor, para tener o para que los empleadores que sean víctimas de ello puedan demostrar la hostilización laboral? Correcto. Es que es un poco complicado eso, ¿no? Porque uno puede recibir amenazas, ¿no? de palabra y eso, bueno, no queda registrado, salvo que haya algún testigo o testigos del hecho. Y muchas veces los testigos no hablan, claro, por temor a su vez a represalias. ¿Cómo podría o cómo una persona puede tener las armas necesarias para demostrar un tema así que es también muy grave dentro del ambiente laboral? Mire, dentro del ambiente laboral hay muchos factores y como yo te decía, hay un tema de asimetría informativa. Siempre el empleador va a tener una superioridad frente al trabajador. El trabajador es la parte débil. Entonces, cuando nos dicen que el empleador tiene que cumplir ciertas condiciones y no las cumple, lo que tiene que hacer el trabajador es, supuestamente, el trabajador tiene la carga de la prueba en un procedimiento de hostilización laboral que puede llevarse ante el Ministerio de Trabajo o finalmente ante el Poder Judicial. Si es que el empleador tiene la carga de la prueba, no va a poder realizarlo de manera correcta, porque no tiene todos los medios. Un trabajador que tiene un problema, lo sacan del trabajo, va a poder tener acceso al correo electrónico de la empresa, en el cual estaban las amenazas escritas, o estaban las comisiones que no le pagaban. Eso no va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El empleador tiene que poner de su parte. Los jueces y el Ministerio de Trabajo tienen que requerir información también al empleador. El empleador tiene que poner de su parte todos los medios posibles para que se puedan generar pruebas que puedan colaborar con lo que está pidiendo el trabajador, porque el trabajador no puede conseguirlas por su propio medio. Recordemos que ellos están sobre un poder de dirección que es la subordinación. Claro. Bueno, doctor, gracias por la entrevista y por supuesto hacemos también extensivo su saludo, ¿no? Todos somos trabajadores, así que nuestro día es mañana. Así es. A pasarlo como siempre. Bueno, en el caso de muchos periodistas trabajando, sí, ¿no? Pero sobre todo que exista ese respeto en la mayor medida posible de los derechos laborales en el país, ¿no? Que es algo por lo que la gente luchó durante muchos años, ¿no? Justamente, desde luego, vuelvo a repetir, hago extensivo el saludo y sobre todo hay que recordar que esta es una fecha en la que se conmemora una lucha. Entonces, exacto, eso es lo que hay que recordar. Esto es una lucha que tiene que seguir. Los héroes de Chicago. Exactamente. Así Muy es. bien. Muchas gracias, doctor Rosado. A usted por la entrevista. Muchas gracias.